Hola, ¿cómo están, estimada audiencia de este podcast? Que todavía no encuentro un nombre que le haga principalmente justicia a todo lo que quiero hablar, porque no quiero ni encapsularlo en un solo tema, no quiero que se encierre en un solo espacio, porque tengo muchas ideas, tengo demasiadas ideas y quiero ir hablando poco a poco, desde política, filosofía y cosas que sé, obvio, e incluso cosas que no sé, va a haber gente aquí que llegue a hablarme de cosas que no tengo ni la menor idea. Así que por eso aún no tiene nombre. Así que sigamos en el podcast de su buen amigo Diego Lujambio, que es aquí realmente el único que ha estado, ¿no? No hemos tenido invitado todavía. Esta semana he estado desaparecido, ¿no? Más bien un ratito de este medio. Porque realmente a nadie le importa. Aunque pues no había tenido las ideas para ver qué seguía, qué quería hacer. Y me llegó al fin una buena idea para empezar a hablar de este tema. El tema de esta semana es de una pequeña crisis existencial que tuve en relación con la verdad, en relación con lo que consideramos verdad y con lo que creemos que es cierto y que no es cierto, con lo que creemos que pasa y no pasa, con las respuestas y preguntas que tenemos constantemente luchando en nosotros mismos. Estas pequeñas crisis existenciales sí son, que al final de cuentas todos las tenemos en cierto grado, la mayoría las tenemos. En algún punto tal vez unos las ignoramos, otros se las quedan un poquito más de tiempo, pero todos las tenemos. Para esto yo escribí una pequeña historia. Creo que vale la pena que la leamos, se las lea, porque pues realmente me gustó. En primera me gustó lo que escribí, y en segunda creo que expreso mucho de lo que he leído últimamente, de un libro que leí últimamente, y de varios libros que estoy leyendo últimamente, y lo que yo pienso como persona que reflexiona. Por eso esto va enfocado a la verdad y mi crisis existencial. Vamos a leer un poquito de esta historia, vamos a irla platicando. El otro día iba caminando por la calle hasta que una pregunta retumbó en lo profundo de mi ser, o al menos en mi ser consciente, creo yo, y fue lo siguiente: ¿cómo demonios sé que lo que estoy viviendo es verdad? ¿Cómo puedo saber que las personas que me rodean son seres con un ser diferente al mío y no solo la extensión de una parte más de mi propio ser? O de ser tan metafísicos, ¿cómo saber que no se trata de un juego esquizofrénico que mi cerebro juega conmigo? Al pensar esto me detuve a observar los hechos que me rodean, para determinar qué es lo que me hace saber que soy un ser aquí y no la nada. En primer momento determiné por lógica que los sentidos son aquellos que me hacen saberme aquí, las experiencias, los placeres y el dolor. Pero luego recordé que dentro de la esfera onírica, es decir, de aquel mundo en el que hemos llamado sueños, también hay experiencias de un romance con una persona que jamás hemos visto. También existen experiencias dolorosas, escenarios temidos o añorados, e incluso fantasías sexuales. Pero vamos a detenernos a observar estas experiencias. Y la única diferencia que pude encontrar es la culminación de la sensación, el placer y la sensación última. El dolor de una muerte o el orgasmo final de un acto sexual que, a diferencia de lo onírico, jamás logra concretarse. Entonces, se puede decir que la verdad es aquí porque logro tener la sensación última. No sé, los sentidos me hacen relacionarme con un mundo que es más allá de mí mismo. Y sí, eso debe ser la respuesta que estoy buscando, pero solo es una parte de lo que yo estoy buscando, porque hay más preguntas dentro de mí. Mi primera afirmación, por lo tanto, es que descifro el mundo porque siento. Aquí estaba teniendo esa pequeña crisis existencial donde yo me preguntaba de qué manera estoy descifrando el mundo y lo que es verdad para mí. ¿Cómo sé que esto que está ocurriendo a mi alrededor no es algo que yo estoy creando en mi mente y estoy echándome una mala broma, ¿no? Un mal trip, dirían por ahí, en el que yo estoy inventando todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y no es algo que está aquí. En ese sentido, yo solo empecé a entrar conmigo mismo y decir, ¿qué me hace saberme aquí como persona? ¿Qué me hace saber que esto que está aquí es el mundo existente y no es nada? Entonces yo dije, mis sentidos me dan la facilidad de descifrar el mundo, tal vez de entrar en contacto con él, de sentir, de saber, de probar, de llegar a otro grado más. Pero dije, también hay experiencias dentro de los sueños, dentro de lo onírico. Entonces supuse, ¿qué diferencia hay aquí? ¿Sí? Y para lo siguiente dije, ok, en un sueño la sensación final, la sensación última jamás es concretada. Entonces, ¿qué divide del sueño a la realidad?
esta sensación, este poder palpar, este poder culminar un acto final, un sabor, una sensación. Esto es la diferencia del mundo de los sueños. Entonces dije, yo existo porque siento, pero mi existencia se va a cerrar al sentido o a los sentidos de mi cuerpo, a los 5 sentidos. ¿Eso se reduce la existencia de este complejo universo? Entonces dije, debe haber más cosas. Vamos a la siguiente parte de la historia. Pero aún me hallaban las preguntas, como qué soy y por lo tanto cómo descifro a los seres externos a mí. En ese momento llegó a mi mente la presencia de un hombre que vivió hace un par de siglos previos a mí, pero por los códigos del lenguaje podía comunicarme un poquito con él, o bueno, al menos eso yo creía en ese momento. Este hombre se llama Immanuel Kant, donde me imagino que al igual que yo experimentó la misma crisis existencial, porque planteó 4 preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Entonces supuse que al tratar de indagar la respuesta de dichas preguntas, podía después contestar lo mío. No sabía en el problema que me estaba metiendo en este momento. Al tratar de responderlo en este último tramo que me quedaba de trayectoria en mi caminata, pude ir punto por punto. La primera pregunta que pensé ya la había respondido. Todo lo que puedo saber es aquello que mis sentidos saben descifrar. Todo aquello que he logrado apreciar con todas las experiencias que a lo largo de mi vida han volcado a mi mundo. Pero después me llegó una cuestión aún más profunda, mis sentidos. ¿Mis sentidos pueden descifrarlo todo? ¿O tengo limitaciones? Y pensé, claro, vaya que las tengo. Mi mundo se reduce a mi idioma. Pero luego dije, ¿mi idioma? No, más bien mi lenguaje o las palabras que para mí han significado algo. Porque incluso dentro del español no conozco ni la mitad del idioma que se supone que yo hablo desde que nací. Pensé entonces, mis sentidos logran captar el mundo. Todo aquello que es, por lo que puedo sentir, por lo que puedo observar o lo que puedo llegar incluso a apreciar. Pero incluso esto no los otra de presencia en mí hasta que se ven atravesados por mi cognoscente, es decir, por mi ser capaz de relacionar ideas y conceptos. ¿Y mi cognoscente cómo conoce? En español, por supuesto, es la única manera. Entonces afirmé lo siguiente: las cosas son reales porque en mí pasan 3 filtros dentro de mi ser: mis sentidos, mi cognoscente y por último se ven atravesados por mi lenguaje para darle realidad. Y de esta manera yo le doy forma a mi mundo. Por lo tanto, regresando un poco con mi compadre Kant, volví a decir, ¿qué puedo saber? Es la tercera pregunta que hace este hombre. Puedo saber lo que llega a mí entonces, lo que entra por mis sentidos, pero también lo que mi cerebro logra subjetivar para después volverlo realidad. Mientras tengo la limitación de mi pequeño mundo de lenguaje, y sí, ya sé, todo puede plasmarse en este código lingüístico. Pero ¿cómo puedo atravesar lo que en el lenguaje, las sensaciones que en mi cuerpo han querido comunicarse? Que mi alma me dicta, como por ejemplo, ¿jamás sintieron que quieren tanto a alguien que no encuentran ni una sola palabra que logre cubrir esta necesidad de expresarse? Es decir, no hay palabras a veces que logran como darle justicia a lo que pensamos, a lo que sentimos o a lo que somos. Y en este punto yo dije, mi cuerpo, mi abstracción, mi subjetividad no habla tanto español. Habla español mi ser consciente. Habla español lo que ya está subjetivado. Habla español lo que ya conocí del mundo. Habla español lo que yo ya conduje como realidad. Pero hay muchas cosas dentro de mi ser que no logro descifrar por medio de mi lenguaje limitado. Porque hay cosas más abstractas que esto mismo. Entonces, continuemos con esta historia. Entonces aquí afirme lo siguiente: yo puedo saber en tanto mis limitaciones cognitivas y lingüísticas me permitan conocer al mundo. Y con eso respondí a otra pregunta para mí mismo y para lo que planteó Kant, que claro, hay otras definiciones, muchos autores que han tratado de responderlas. Yo no soy un autor, ni mucho menos, pero yo soy una persona que he querido reflexionar. Y continué. Bueno, aún faltaban preguntas y el trayecto a mi casa cada vez era más corto. Venga, la siguiente, ¿qué debo saber? Era la siguiente fase en mi conversación con Kant. Ahora la respuesta inmediata es que todo el tiempo queremos saberlo todo, tenerlo todo. Así nos han enseñado que es el fin último de la humanidad. Por eso la razón de ser de la ciencia, de la industria, del capital en esencia. Pero ¿realmente estamos listos para saberlo todo? ¿Queremos juzgar a ser Dios al saberlo todo y descifrarlo? Ya sé, es imposible poder hablar de esto sin terminar hablando de algún ser metafísico, de un Dios mismo o de un omnipotente.
o de alguna otra percepción. Pero vino a mi mente lo que decía aquel monje Tomás de Aquino. Él no es tan mi amigo como Kant, pero lo recordé. Donde el Ser Supremo le da sentido por medio de la vía de la contingencia, la capacidad de darle existencia a todo mientras nadie más ve, es decirlo, tú no puedes estar descifrando en este momento al ser, porque el Ser Máximo le da realidad a todo mientras tú no lo ves. Esto es muy complejo, pero para que me lo entiendan, planteé la siguiente metáfora, que ya todos la hemos escuchado. Para simplificar esto hay una metáfora muy sencilla y creo que muchos la hemos escuchado. Si un árbol cae en el bosque de manera estruendosa y no hay nadie, ni un solo ser vivo puede descifrarlo, ese hecho realmente emitió un sonido. O sea, si cayó el árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿existió el sonido o no? Ok. Y desde el punto de vista de Tomás de Aquino, la respuesta es sí, porque las cosas en este mundo existen porque hay un ser mayor a nosotros que le da ese estado de existencia o de contingencia. Entonces, desde ese momento está diciendo que todo lo que realmente sabemos está limitado y se necesita algo más allá de la conciencia humana que le dé significado, sentido a estas cosas que nos rodean, a estas cosas que nos empapan y que nos permean de esta realidad de significaciones y de sentidos. Ok, sigamos con la historia. Volví a mí mismo y pensé, hay miles de cosas que no quiero saber. Que yo no quiero saberlo todo, porque para saberlo todo me abrumaría aún más de lo que ya me siento. Por lo que llego a una conclusión, tal vez un poco simple, un poco egoísta. Quiero saber aquello que me ayuda a vivir, aquello que a mi existencia vuelva aún más completa. Entonces, en resumidas cuentas, quiero saber qué soy, qué es mi ser y qué está buscando de mí. Quiero poder saber qué es lo que no descifra mi lenguaje, poder subjetivar el mundo de manera para moldearlo, bueno, al menos dentro de mí, en un lugar más cómodo para habitar. Eso espero, eso es lo que espero saber. Sí, Kant, eso te respondo, soy un poco iluso e idealista. Al terminar esta reflexión con un tope de un poco de realidad, en el que me ilusioné tal vez de más con respecto a mi capacidad de conocer, llegó la siguiente pregunta de Kant, la cual me puso el freno. ¿Qué me cabe esperar? Ya dije que quiero saber y descifrar lo que soy, pero no puedo esperar realmente comprenderlo todo. Solo me queda esperar que mi mente, mi lenguaje y mi percepción puedan ampliarse de tal manera que se una al interior para después darnos alas a pensar que puedo saber un poquito más de lo que soy. Nos dice, ¿realmente qué puedo esperar? ¿O qué es lo que quiero saber? Voy a ser consciente que mi mundo se encuentra limitado a la verdad que me han construido. Sí, verdades que tenemos todos. Que todos creemos que ya son así por el hecho de que estamos vivos en una misma sociedad y en un mismo mundo. Una disculpa. Y ok, las verdades que están construidas, sí, mis sentidos descifran, pero después vienen estas verdades. Me doy cuenta que el mundo vive con base a verdad que ya hemos aceptado como dogma. Y entonces, aunado a mi lenguaje limitado, que de por sí es muy corto, ya estoy precargado por conceptos que será mi medio para interpretar todo este engranaje de cosas que el mundo me ha dicho que las cosas son así porque así deberían de ser. Entonces afirmé lo siguiente: puedo esperar lo que las verdades sean lo que yo he adoptado como mi universo, lo que le han dado espacio a mis sentidos y mi cognoscente y mi lenguaje para ser interpretado. Yo acepto que puedo esperar saber lo que mi limitación yo creo como verdad y que mis sentidos han aceptado y han podido acoplar con mi lenguaje limitado. Es decir, hay muchísimas cosas en este mundo que creemos que son verdades por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar saber si ya creemos que sabemos qué es la verdad? ¿Qué podemos esperar conocer nuevo si ya sabemos que todo este engranaje funciona de tal manera y que no sigue este tipo de lineamientos, ya no funciona como verdad? Entonces mi mundo ya no se limita a solo mis sentidos, mi mente para aceptar las cosas y mi lenguaje mismo para poder hablarlas, sino que también ya soy precargado de conceptos que me están diciendo las cosas son así, tus sentidos van a percibir esto, pero al llegar a tu cognoscente dice, ok, ya lo interpreté, pero tenemos esta verdad. Tenemos esta verdad para estar lleno de cosas. Entonces, incluso esto mismo que yo les estoy platicando está lleno de verdades que yo ya acepté tal vez. Está lleno de pensamientos que yo ya dije que tal vez eran así para mí. Y tal vez para otra persona esto que estoy diciendo es una completa basura. Pero hay verdades que para todos nos rigen, como la conciencia del bien y el mal.
como la conciencia de la moral, como la conciencia de lo que debería ser legalidad, de lo que debería ser la democracia, de hoy el libre mercado, del capitalismo, del Estado, si nos damos a las grandes masas. Ok, muchos han aceptado esto como verdad rigente de su vida. Entonces yo al percibir al mundo, ya no solo mis sentidos los limitan a un lenguaje que tal vez yo conozco. Yo aprendí lenguaje a través de los símbolos de esa verdad. Y ahora ese lenguaje ha quedado en mí atravesado por estas ideas construidas. Espero que no esté siendo tan complejo. Estoy tratándolo de hacer un poquito relajado. Espero. Y ahora sí, sigamos con el relato. Dije, vamos por la última pregunta, antes de que llegue a mi casa. He dejado de caminar tan rápido porque necesito poder terminar esta maldita crisis existencial. Vamos, Kant, venga, hazme la siguiente pregunta, yo te respondo. ¿Qué es el hombre? En primera te diría, mi buen Kant, que si dices esa pregunta hoy en día te cancelarían por no ser incluyente. Así que yo la replantearé para hacerte un favor. ¿Qué es el humano? Supongo que eso nos incluye a todos, ¿no? En esta pregunta solo pude recordar a un hombre con el que suelo hablar mucho a pesar de que murió hace más de un siglo. Friedrich Nietzsche. Él dice que el humano es un animal problemático porque dejamos de ser un común animal guiado por instintos de supervivencia a trasladarnos al terrible mundo de la razón. Pero esto nos hace tener conflictos con nosotros mismos. La conciencia de la razón se avergüenza de su pasado animal, por lo que hicimos los inventos que aprisionaron al ser en su totalidad. La religión, la moral y la sociedad. Tener un primer motor omnipotente por alguna extraña razón que decidiera crearnos y preferirnos por encima de millones de planetas, creaciones y constelaciones, nos da un grado de seguridad de que algo vale la pena en este universo. Nos da un grado para vivir, nos da una sensación de que todo lo que hacemos realmente vale la pena. Nos da un grado de sentir que pertenecemos a algo. Esta sensación de creer que hay un Dios que prefirió por encima de miles de criaturas de otros planetas y otras constelaciones que enfocarse en un ser tan problemático y con ansiedad que es el ser humano. Sí, somos un poco egocéntricos, ¿no? Pero bueno, es la primera presión que yo vería aquí. La moral. Después surgió la moral donde dijimos, estas normas que el ser ha determinado como lo bueno y lo malo, debían regirse, porque si no es así, no se merece tener el título de un ser racional. O sea, el humano dice que ha pensado que la moral, su comportamiento bueno, el ser bueno, pensar en lo bueno, en lugar de lo malo, de negar instintos, nos da un grado de superioridad sobre el animal. Niega nuestro instinto animal de querer sobrepasarlo para darnos este grado de que somos bondadosos, de que somos seres buenos, de que todo lo que hagamos tiene que ser bueno, enfocado y cosas de este tipo. Y la moral es ese frasco que nos divide del ser animal, de esta negación de nosotros mismos. Y por eso dije, es más, quien no quiera adoptarse a la moral, aquellos que apelen contra la moral, váyanse a vivir con los animales, porque están negando nuestra capacidad de hacernos superiores. Sí, eso pensamos la mayoría. A ver, déjame ver si no me salto una página. No. Y la sociedad, llena de leyes en general, de penalidad y adoctrinamiento, crea humanos útiles, poniéndoles un poquito a Foucaultiano, un autor que amo, nos da la sensación de ser superiores al ser animal. Era la culminación de este conflicto negacionista que entre nosotros existe, esta constante guerra al decirnos que para poder vivir dentro de ella, debemos enfrascarnos en un mínimo de las prisiones previamente dichas. En al menos una de estas prisiones, religión, moral o sociedad, estamos enfrascados. Regresemos, la religión, este ser grandioso que eligió amarnos por encima de millones de cosas porque somos tan perfectos y egocéntricos que así lo creemos. Y nos da el de este ser, emana la moral. Esta moral que nos hace sentirnos superiores a nosotros mismos, al mismo universo, al mismo animal. Que decimos, nosotros nos diferenciamos de ese perrito porque él no sabe que lamerse los testículos está mal visto, pero yo sé que sí está mal visto lamerme los testículos. Claro, no puedo hacerlo, pero si pudiera estaría mal visto por la sociedad, ¿no? Esta es mi moralidad y por eso soy superior a ti, animal. Y quien no esté a favor de mí, váyase con esos animales porque no merecen el grado de ser racional. Y al final la sociedad con sus leyes, con su penalidad, con su manera de organización, con su sistema económico. Esos grados de culminación que nos dicen estos inventos de democracia, capitalismo, de regímenes políticos, de leyes, de constituciones, de todas esas construcciones, la tecnología en sí misma no me hace superior a cualquier otro ser vivo dentro del mundo.
Y entonces pude concluir lo siguiente: el humano es un ser que no sabe llevarse con la razón y falta de significado. La conciencia lo ha condenado a construir verdades, a querer determinar todo en un solo frasco, a agrupar y ordenar el caos cósmico natural. El humano es aquello que se ha permitido ser a través del tiempo. El humano es el limitado y es lo que determinó ser y limitarse, condenarse y enfrascarse a través del tiempo y la historia. Y después, sigamos, ya voy a acabar este relato, lo juro. Me abrumé tanto que solo dije lo mismo que Nietzsche y solo pude afirmar esto: no hay ninguna maldita verdad, todo se puede interpretar y reinterpretar las veces que sean necesarias, ya basta. Y entonces llegué al fin de mi destino, abrí la puerta de mi casa y este pequeño dilema existencial terminó por pausarse. Solo quiero concluir con esto, que el mundo, principalmente el moderno, está tan acostumbrado a la información instantánea, a la verdad, que nos ha hecho sentir que la razón la tenemos nosotros, que nosotros ostentamos la única verdad que es el mundo. Por lo tanto, todo ser humano que no piense eso debe ser torturado por la sociedad hoy en día, cancelado y disciplinado por todos los medios para pensar de igual que manera que yo. Vaya que egocentrismo que nos hemos cargado hoy en día. Nadie puede afirmarse con toda la verdad, ni completamente equivocado. Siempre debemos dejar este pequeño espacio para dudar, incluso de nosotros mismos, de todo lo que nos rodea. Nunca te convenzas de que tienes todo el derecho de cambiar a las personas de opinión cuando ni siquiera puedes decirme cómo comprendes que las verdades que tú aceptaste son absolutas porque lo son así. La verdad no existe, nada existe. Es más, yo no existo ahora más que en el lapso de videoclip que te compartí hoy contigo. ¿Tú tienes la verdad absoluta? Este fue un pequeño dilema existencial que tuve, principalmente porque yo observo que en este engranaje de redes en el que estamos completamente inmersos todos los días, todos creen tener la razón, todos creen merecen ser escuchados y no dejan espacio a la duda. Me encanta dudar de todo, me encanta dudar de qué soy, me encanta dudar del mundo. Tenemos que aprender a dudar de lo que creemos, de lo que somos y de lo que pensamos todo el tiempo. La verdad es un dilema para el ser humano, pero siempre ha buscado saber qué es la verdad y ya la ha determinado. En palabras, ese fue el autor, creo que es Chomsky, no sé bien, que habla del suicidio filosófico. Si no es el Chomsky que habla del suicidio filosófico, díganme quién fue, que dice que el humano, para ya no hacerle tantas preguntas, dijo: ok, ya, todo es así porque Dios así lo quiso. Hoy en día todo es así porque el sistema económico así lo necesita que sea. Todo es así porque mi opinión así lo vale, porque las redes así lo quieren, porque la ideología que está terminando hoy en día así lo hace pensar. Digo, el suicidio filosófico ha enfocado a Dios, pero hoy en día yo creo que hay más suicidios filosóficos, al creer que todos tenemos la verdad absoluta y no dejamos espacio a pensar en otras cosas. Para mí tener la verdad es una responsabilidad muy grande. Yo no quiero saberlo todo. Yo quiero saber qué soy. ¿Por qué soy tan problemático conmigo mismo? ¿Por qué me genero estas mismas crisis existenciales? ¿Por qué me hago estas preguntas? Bueno, yo creo que hoy en día en los medios, la información que nos llega constantemente nos hacen creer que tienen la verdad y cada uno pelea por tener la verdad. Solo cierro con esta pequeña analogía, que lo que ocurrió en las últimas elecciones en las que Morena y toda esta bola de políticos de esa alianza se dijeron a sí mismos: nosotros ganamos la mayoría del Congreso y tenemos la absoluta y la mayoría, y que nos la pelaron en las elecciones, bola de perros. Y entonces los del Va por México dijeron: no es cierto, les ganamos en la Ciudad de México y tenemos tantas alcaldías y ganamos en tales gobernaturas y bla, 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 bla. Entonces, ambas posturas empezaron a decir que tenían la verdad, y esto fue lo que empezó a generar, porque ellos todos quieren tener la verdad y todos les creen a algunos y otros no les creen a otros, y todos creen tener la razón, maldita sea. ¿Por qué? No podemos saber que hay verdad, todos son hechos. Como yo podría interpretar los votos que tuvo Morena como una victoria, ¿cómo los puedo interpretar como una derrota a comparación de las elecciones pasadas? Como el PRI puede interpretar lo que ganó como una victoria, como si nos vamos a su historia general, en la que han ganado a lo históricamente, vapuleando a otros partidos, hasta apenas este último siglo, es una derrota. Al final, no creo que haya verdad. No creo que nadie tenga la verdad. Dicen: la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿De mí mismo? ¿Considerar que hay verdades más allá de mí?
Considerar que soy diminuto y que la verdad está ahí y que yo tengo que a tomar de ella, como un agua, un elixir. ¿Eso me va a hacer libre? Yo creo que la verdadera libertad está en dudar, está en pensar, está en no creer en nada, en ti mismo. Esto que te estoy diciendo no es verdad, dúdalo, ódiame, escucha, duda y tú piensa. Nadie vamos a tener la razón jamás. Pero bueno, esta fue mi reflexión con una historia que yo escribí sobre la verdad y una crisis existencial que tuve. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y muchas gracias, nos vemos, espero que muy pronto. Cuídense, bye.